Muy buenas noches, estimados televidentes de La Mula TV. Nos reencontramos nuevamente aquí en Radicales Libres. Hoy día tenemos varios temas que conversar. Los primeros sobre la coyuntura en relación a lo que podría denominarse una campaña de intolerancia frente a determinadas fuerzas políticas. Ciudadanos por el Cambio es una agrupación que acompañó al presidente Humala en un primer momento, brindando una serie de aportes técnicos y políticos, pero ahora está más alejada del gobierno. Estamos con uno de sus representantes, es Ricardo Soberón, ex jefe de Vida, a quien todos conocemos. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alexander, amigos de Radicales Libres, un gusto estar contigo. Y bueno, ustedes han emitido como colectivo una nota de prensa que dice: Ciudadanos por el Cambio contra la intolerancia, la impunidad de los corruptos y el terrorismo. Los ataques de que son víctimas sectores progresistas y de izquierda en el país buscan crear un clima de intolerancia con graves riesgos para el devenir democrático del país. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han animado a poner este tema sobre el tapete, Ricardo? Pues consideramos que desde alguna prensa está apuntando sucesivamente a generar un clima de desinformación, de mala interpretación intencionada de los hechos políticos que ocurren en el país, tratando de aislar y retirar de la toma de decisiones a los últimos rezagos de progresismo que había en la administración del presidente Humala. Bueno, tú fuiste uno de los primeros blancos. Sin duda, y a partir de allí se inicia el secuestro de las políticas sobre drogas en el país, y esto ha seguido sucesivamente con Salomón Lerner, con el ex embajador Nicolás Lynch, con el propio canciller Rafael Roncayolo, tratando pues de, como te digo, a partir de la desinformación, generar respuestas políticas de parte del gobierno de Humala. Ahora, sí, dice la nota que ustedes han emitido: Ciudadanos por el Cambio alerta y denuncia oscuros objetivos que se esconden detrás de esta campaña político-mediática. Bueno, todo esto tiene relación también con el caso de Fujimori, pero también con un control, seguir manteniendo el control del Estado, que en buena medida lo están logrando desde que tienen el manejo económico. ¿Cuál sería el llamado entonces? ¿Cómo accionar políticamente? Bueno, visibilizar el asunto, pero es medio complejo si es que la decisión desde arriba no se da. Además, Alexander, el asunto es que aquí, en esta campaña, confluyen un conjunto de intereses, donde podemos... ¿Podemos identificar esos intereses? Por supuesto, el fujimorismo, ya, puro y simple. El montesinismo, puro y simple. Algunos intereses económicos grandes. ¿Cómo cuáles? La minería, Ya. uno. Algunos sectores agroexportadores, dos. Tres, yo diría que algunas agrupaciones de orden alegal, en términos, digamos, de desarrollo de actividades económicas cercanas a lo ilícito, donde podamos encontrar precursores químicos, minería ilegal, contrabando, la pesca. Encontramos también a un grupo ligado a Castañeda, al exalcalde. Lo de la revocatoria también es parte. Por supuesto, todo ese proceso. Este arco iris, este arco que te has señalado, eso es lo que yo tampoco logro determinar. ¿Qué grado de coordinación pueden tener, o funcionan cada uno por su lado sin una coordinación específica? ¿Cómo será? Me faltaba un sector importante, el alanismo. El alanismo. El alanismo también. Jorge del Castillo es una muestra perfecta, digamos, de cómo operan. Y cuando tú me preguntas por el grado de coordinación que estos sectores tengan, no lo necesitan, porque todos convergen sobre eso mismo, que es la necesidad de mantener al Estado secuestrado de cualquier tipo de reforma institucional de carácter estructural, uno. Cualquier posibilidad de cambiar la política económica del país, dos. Tres, el manejo de la información a partir de cortinas de humo, que es una estrategia muy típica del montesinismo, que ahora se usa persistente y permanentemente desde los niveles propios de la toma de decisiones. Entonces, no requiere, simplemente se trata de atacar
de esconder y de engañar. Y ya el caso más escandaloso es esto ocurrido alrededor del tema Movadef, en donde Ciudadanos por el Cambio, en el contexto de Fuerza Ciudadana, se convierte en la única agrupación política que está dispuesta a dar la cara, a debatir políticamente contra lo que Movadef significa, defiende y pregona. ¿Qué significa combatir políticamente? Porque justamente de eso dicen, bueno, combatir políticamente, ¿qué es? ¿Cómo se aterriza? Es fundamentalmente defender los principios que están insertos en la Carta Interamericana por la Democracia del año 2001. ¿Ya? Libertad, elecciones, separación de poderes, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La declaración de Salomón Lerner señaló, bueno, algo confusa también en esa entrevista que le dio a Ortiz, pero más o menos él decía, si es que muestran que el pensamiento Gonzalo no es lo que los motiva políticamente, podríamos pensar en insertarlos al sistema democrático. ¿Cómo ustedes ahora, a una semana de esa declaración, evalúan esto? La evaluamos en el sentido de defender los dos elementos fundamentales de esa posición de Salomón, que es la necesidad de debatir políticamente con Movadef, y dos, de que cualquier tipo de participación política de un actor político, fuese quien fuese, se basa sobre el hecho de no permitir la lucha armada como instrumento político, renunciar a ella de forma permanente y persistente. Dos, reconocer en el senderismo puro y duro como un actor violatorio del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Simple y claro. Así que sobre esa base... Y eso se expresa en el pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto? Por supuesto, en todas sus manifestaciones y formas generadas. Claro, porque el Movadef es un organismo general, tienen su propio lenguaje ellos también, ¿no? O sea, ellos todavía no abjuran de ese pensamiento. Hasta que no abjuren de ese pensamiento, de esa filosofía, no pueden ser integrados a la vida democrática. Ahora, la forma que adquiere el discurso que desde el gobierno y algunos interlocutores plantean de cómo combatir al Movadef y a Sendero Luminoso es discurso, cháchara y simbólico. Y te pongo el ejemplo del BRAE. En el BRAE, cualquier actor político de este gobierno llega a la base militar de Pichari y desde ahí lanza sus peroratas. No son capaces de ir a Yochegua, a Palmapampa, a Santa Rosa, a Sibia, a Oreja de Perro. ¿Qué está pasando ahí? Porque claro, es el Movadef, dicen ellos, bueno, no, los que están allá son otra cosa, hay otros que pretenden asociarlos. Tú que conoces el tema, ¿qué son estos senderistas que están allá? ¿O no son senderistas o son franquicias de los narcotraficantes? Yo soy siempre enemigo de hacer generalizaciones, ¿ya? Pero tampoco voy a caer en el cuento de que son otra cosa. ¿Ya? A mi juicio, yo nunca voy a olvidar, porque fui testigo de cuando Guzmán dijo, esto es un recodo en el camino y la historia es larga, cuando fue capturado. Para mí, cualquier forma de senderismo que pregona la lucha armada sobre la base del terror, lo invalida políticamente y hay que combatirlo políticamente. En ese sentido, los Quispe Palomino deben de ser combatidos policial, militar y políticamente. En el BRAE. Pero la ley o el proyecto de ley de negacionismo, por ejemplo, no es sino una forma simbólica, sin sentido, de creernos desde el Congreso que prohibiendo una conducta ya estamos eliminando el problema. No solamente no lo eliminamos, sino que victimizamos, no somos inteligentes y generamos un problema mayor. Claro, lo que pasa es que hemos estado de alguna manera envueltos en este discurso, 20 años cumple el discurso, ¿no? Se triunfó militarmente y la pacificación, la famosa pacificación de Fujimori. Y estos 20 años de rechazar el informe de la Comisión de la Verdad, de negar que hay una realidad que está ahí todavía, nos levantamos de la noche a la mañana y los señores estos Movadef están organizados en el extranjero, en las universidades, etcétera. Pero yo te quería preguntar una cosa, Ricardo. Se habla mucho de que, claro, no se les puede integrar a la vida democrática como tales porque no han renegado de ese pensamiento, que es un pensamiento que va a la violencia terrorista o de otra forma. Pero eso no les impide hacer política.
porque en la práctica están haciendo política, están en todas partes hablando y con los titulares, etcétera. Sin duda, o sea... hay que sincerar un poco el asunto también, o sea, ya esos señores están haciendo política. Esa es la parte del debate que no quiere dar la prensa. La prensa de todos los días. Tanto la prensa chicha, que va a comenzar a ser enjuiciada Fujimori, que, claro, como la prensa oficial, que se lava las manos día a día engañándonos. Más allá de lo que diga la ley electoral, efectivamente, como actor político, hace política y hay necesidad de actuar frente a eso. Ningún discurso va a lograr impedirlo si es que no actuamos también políticamente y los enfrentamos debatiendo cuál es su propuesta para el país. Exacto, porque mira, hubo un debate en el programa de Augusto Álvarez Rodríguez, un chico de Patria Roja, no sé si lo viste, y un chico de Movadef de Sendero, y expuestos los argumentos, es muy fácil ver las limitaciones absolutas de Sendero Luminoso, que no tiene una propuesta pues para el país. Entonces yo sería partidario que vayan a todas partes y les pregunten, y la gente solita se va a dar cuenta. Por supuesto, ese es el debate que Ciudadanos por el Cambio, lejos de convertirnos en una agrupación de técnicos, estamos dispuestos, y de hecho lo hacemos, cuando Carlos Tapia va a la San Marcos, cuando yo viajo al BRAE, y debatimos, no con ellos, pero con la gente, para plantearles, bueno, ¿cuál es nuestra apuesta política, asumiendo que nosotros creemos en la democracia, creemos en la participación de la gente? Entonces, y también nos alejamos, por supuesto, del gran transformer, que es el presidente Humala. Nos alejamos de su falta de criterio político y planteamos la necesidad de revisar los proyectos políticos que representa Alan García, Toledo, Fujimori, Castañeda. Reconocemos el rol de Susana Villarán como alcaldesa, reconocemos algunos parlamentarios consecuentes que tratan de hacer control parlamentario y nos proyectamos hacia allí. Muy bien, Ricardo, entonces queda claro. Yo creo que sí, pues, o sea, el peso que tiene Ciudadanos justamente por esa misma situación es atacado, ¿no? No hay día en que no salga este asunto de Ciudadanos por el Cambio, que qué hacen ahí, que porque ya no se van todos, que qué hace el embajador en Argentina o el embajador en Uruguay, etcétera. Entonces, bueno, lo vamos a seguir teniendo como actores políticos a Ciudadanos por el Cambio. ¿Alguna cosita más para cerrar esto, para pasar al otro tema? Sí, sin duda, Ciudadanos por el Cambio está en el proceso de aglutinamiento con las otras fuerzas políticas progresistas y de izquierda democrática en este país. Tendría que ser así, por favor, de una vez, ¿no? Salgamos de esta historia de que no se puede lograr una unidad. Yo te aseguro que así va a suceder. Yo lo he visto en Puno, lo he visto en el BRAE. La gente está ya queriendo tener una fuerza unitaria de las fuerzas políticas progresistas del país. Seguiremos entonces conversando con Ciudadanos por el Cambio, con todas las confluencias de la izquierda y de la derecha, para ver hacia dónde nos apunta el 2016. Hemos estado conversando con Ricardo Soberón sobre Ciudadanos por el Cambio y su posición en cuanto a este asunto de Movadef. Pero ahora vamos a aprovechar que está aquí Ricardo para comentar en el próximo bloque un documento hecho por el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, del cual Ricardo es parte. Volvemos en un instante. ¿Cómo es eso de
Amigos, continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula y seguimos con Ricardo Soberón, que ha tenido la gentileza de estar esta oportunidad con nosotros. Y ahora vamos a comentar sobre una última publicación del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos, del cual Ricardo es parte, el principio de proporcionalidad en los procesos de tráfico ilícito de drogas. Aquí lo muestro en la pantalla, ahí está el documento, me imagino que estará al alcance de los interesados. Ricardo, ¿de qué se trata? Tú al frente de DIDIA tuviste pues una actuación importante y este asunto específicamente, ¿qué quiere decir? Muchas gracias por permitirme invitar a todos nuestros televidentes el día viernes a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones del Colegio Médico. ¿En el Colegio Médico? 6 de la tarde lo vamos a presentar. ¿Algo tiene que ver que sea en el Colegio Médico o es circunstancial? Es circunstancial, pero sí tiene que ver. Ya. Porque finalmente hablamos de temas de salud pública. Mira, de lo que se trata es mantener la filosofía con la que enfrentamos el rol de vida. O sea, al gran crimen organizado hay que caerle con todo el peso de la ley. Pero a los sectores más vulnerables, usuarios, campesinos, hasta los paqueteros, hay que tratarlos con mayor racionalidad. Hoy en día nuestras cárceles están repletas de los eslabones más vulnerables y los grandotes están libres. ¿Quién ha sido el último grandote que ha caído? Después del Vaticano, yo creo que está el caso, espérate, el de Aerocontinente, Ceballos. Ya, Ceballos. Creo que cayó porque por allá, por Estados allá, Unidos, por otro lado, así es. Sánchez Paredes, estos que se matan en la puerta del juzgado. No. Hay uno de los Sánchez Paredes dentro, pero hay otros que todavía están utilizando los grandes negocios mineros en la libertad. Ya. Entonces, la ley penal se aplica de forma indiscriminada, en cantidad, casi siempre contra gente de barrios urbanos marginales, contra mujeres, en el caso de burrieres y mulas. Los cargachos y mochileros son jóvenes de institutos tecnológicos de las ciudades andinas. ¿Cuánto? O sea, estos chicos, claro, y los meten a la cárcel por años. Uy, no te imaginas la cantidad de injusticias que encontramos en nuestro consultorio jurídico. No te imaginas. Hay gente que por un paco de coca o de 10 o 15 años. O sea, ya se le acabó la vida a esa persona. Simplemente, ya, el último caso, Iburcio Morales, que murió en la cárcel. Ah, ya, este señor. El dirigente cocalero, alcalde de Monzón. ¿Por qué lo metieron a él? Fue en la operación Eclipse. Ya. Sí. Que sigue gente metida todavía en la cárcel. Ah, muchos. Y que, muchos, y que 40. ¿Y que son inocentes? Ahora, ahí hay pruebas, dicen, de que se reunió con Artemio. Ya. Yo le dije alguna vez al general Hidalgo, oiga, en la selva alta, cuando los tíos, los cumpas te obligaban a asistir a una reunión, tenías que ir, porque si no podías aparecer muerto. Así son las cosas en la selva alta. Hay que tener mucho cuidado cuando tú imputas un cargo. Otros casos eran por sindicación de terceros. Entonces yo podía ser enemigo tuyo y decirte, ¿Y esa operación de dónde salió? ¿Por qué se hizo? Fue sobre la base de trabajo de la DEA Yeah. y como parte del proceso de criminalización de los cocaleros. O sea, ahí hay que incluir también a Nancy Obregón, Elsa Malpartida y todos los procesos que se le generaron a ellas. Hay que ser muy, muy cuidadoso en la forma como uno enfoca los problemas en la selva alta, donde, como tú sabes bien, Alexander, el narcotráfico está presente en muchas acciones de la vida diaria, lamentablemente. Y no por eso tienes que apuntar con todas las baterías de la represión a esos casos. De eso se trata este estudio en donde observamos esa falta de proporcionalidad. Mira, de 58,000 presos que hay en este país. A ver, ese dato está interesante. De 58,000 presos, 25,000 están por tráfico de drogas. La mitad casi. Sí. ¿Y de esos 25? De esos 25,000, más de la mitad no tienen sentencia. O sea, son inocentes hasta que no se pruebe por sentencia firme. Casi todos son los eslabones más vulnerables, claro. menores. De eso estamos hablando. De los que transportan 1 kilo de coca, los que venden marihuana o pasta básica. Y toda esa gente que es metida en la cárcel es rápidamente reemplazada por gente que no tiene trabajo. Ahora, legalmente, porque hay todo este asunto que se puede poseer, creo, hasta cierto límite. 8 gramos en el caso de cannabis. Ya, o sea, un chico que está con 8 gramos, hasta 8 gramos, hasta 8 gramos no debe ir a la comisaría.
O sea, le dice el policía, entonces vaya a su casa. Vaya a su casa. Pero eso pasa? no sucede nunca. Las comisarías de Miraflores, Barranco y Chorrillos, que es donde mayor cantidad de casos tenemos en una línea telefónica de atención, te piden hasta 600 soles como corrupción. Para que te vayas tranquilo. Para que te vayas tranquilo. Para no empapelarte. Para no empapelarte. Lo otro más grave que ha hecho el alcalde Magdalena, está poniendo multas de 3.500 soles al que encuentre en la calle con... Alison. Sí, Alison. A que lo agarraron. Yo estoy en el pidiendo una piso. cita con él para decirle Claro. que está promoviendo la corrupción. Claro. Está promoviendo una corrupción terrible y no va a funcionar. 3.500 soles por fumar multa. en la calle. Sí. Entonces, en su jurisdicción. Entonces, yo lo que observo es la misma ignorancia y torpeza de nuestros políticos a todo nivel. Y ya el sumum de esta torpeza es el evento de desarrollo alternativo que se inicia mañana con 66 países. Que Mañana hay un evento acá en... internacional. ¿Tú Ya. te has enterado? Nadie se ha enterado. Eso es, pues, el arte del flotar de las amigas superpoderosas, ¿no? Ya. Nadine, Carmen Macías y la embajadora de Estados Unidos. Han secuestrado la política de drogas, hacen esta cumbre de desarrollo alternativo que no se debate acá, que no se explicita acá, y siguen con su milagro San Martín. Nos están meciendo a todos. Y de eso se trata, es parte de este secuestro. De la Ese asunto de los cultivos alternativos y todo ello, ¿en qué medida funciona o ha funcionado o no? Mira, AID necesitó siempre tener un milagro para justificar los fondos que acá se invierten de una manera escandalosa. ¿100 millones de dólares al año? Sí, aproximadamente. De hecho, en San Martín confluyeron una serie de hechos interesantes. Primero, buenos precios internacionales del café y cacao, que se pueden acabar en cualquier momento cuando la producción brasileña se recupere. Dos, un movimiento social muy empoderado en San Martín. Tres, un gobierno regional con las pilas necesarias, el de César Villanueva. Y cuatro, los fondos que puso AID y generó el milagro San Martín. El tan famoso. Pero, qué curioso, el Perú sigue siendo el principal productor mundial de hoja de coca derivada del narcotráfico. ¿De hoja de cocaína también? Y de cocaína también. Somos el primero. Sí, qué curioso. Y sin embargo, se lavan la cara hablando del milagro San Martín y lo presentan como el éxito. Un momentito, señor García, señor Humala. El Perú tiene zonas del país en el sur que están articulándose a los insumos químicos, al tráfico de armas, a sendero, a la minería ilegal. Y ahí sí no hay desarrollo alternativo. Allí sí no viaja la señora Macías. Y si viaja, va a la base militar de Pichari. Me parece el colmo la forma como se nos está engañando. Y en estos momentos se está engañando a la comunidad internacional. ¿Qué les van a decir mañana que venga? Porque ¿quién convoca esto? ¿La ONU? Naciones Unidas, el gobierno de Perú y Tailandia. Tailandia. Sí. Ya. ¿Y Entonces, qué va a decir el gobierno? Van a examinar las buenas prácticas del desarrollo alternativo y va a presentar el café, el cacao. El señor Stoddard de AID va a aparecer hablando de los chocotraficantes, riéndose y engañándonos a todos de que el desarrollo alternativo es un éxito. Mentira, no es un éxito. Es todo un fracaso sistemático porque el Perú sigue siendo el principal productor mundial. Cuando yo estuve en Devida, yo le dije al viceministro de Economía, primero tenemos poca plata, 220 millones de presupuesto, necesitamos por lo menos 400 para no depender de ninguna agencia de cooperación internacional. Segundo, el SNIP no sirve para trabajar en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque para hacer SNIP y para hacer presupuesto por resultados, tú necesitas una línea de base que te permita saber si avanzas o no avanzas en la ejecución. Lamentablemente, el narcotráfico es ilegal y no tenemos información. No, claro, El gasto debe de ser mucho más flexible para poder lograr resultados. Sí, es completamente lógico lo que nos dice Ricardo. Volviendo al documento un poco en estos brazos de lo más vulnerable. Por un lado, me imagino que los cocaleros mismos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿quiénes más están? Los usuarios. Los usuarios y consumidores. Consumidores, el paquetero, los burriers, los cargachos, los mochileros. Todas las cárceles latinoamericanas están llenas de ese tipo de actores. En el caso de la cocaína, ¿cuánto es el máximo permitido? 1 gramo. 1 gramo. 1 gramo. Que también, o sea, nadie tendría por qué ir a ningún lado. Y la policía sabe. No sabe. Sabe que funciona así, pero actúan porque saben que ahí está la bolsa negra. Yo he sacado los cálculos, ¿sí? Si cada día la comisaría de Barranco
¿Te agarra cuántos? ¿A 10, 15? 10 personas. 10 personas. Que caigan 5 que pagan. Son 3.000 soles. Son 3.000 soles que se distribuyen entre comisario, el que interviene y la bolsa negra. Así pasa. Lamentablemente, Es un la presupuesto lucha en sí contra mismo. el narcotráfico es un presupuesto negro Ujú. que funciona en el BRAE, en la carretera Lima